Alejandra Ponce estudió nutrición y bienestar integral en el Tecnológico de Monterrey y realizó sus estudios de maestría sobre nutrigenómica y alimentación personalizada en la Universidad de las Islas Baleares en España. Se ha certificado en envejecimiento saludable y basa su práctica nutricional en los principios de la medicina de estilo de vida sobre los que escribió su primer libro, Tiempo Extra. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su nuevo libro, Aliméntate según tus genes, editado por Grijalbo. Pues Alejandra, bienvenida. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Muchas gracias, Patricia. Muy bien, gracias a Dios. Espero que tú también. Muy contenta de estar aquí contigo y muy honrada por la invitación. Comienzas el libro diciendo, si tú tratas y alimentas a tus genes según la manera en que están programados, sus funciones se mantendrán óptimas por más tiempo sin fallas. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de escribir este libro. Ok, es una experiencia personal y pues un miedo que siempre he tenido, ¿no? Comienzo mi libro también platicando sobre el infarto de mi papá, que su primer infarto fue cuando él tenía 54 años y en algún momento que me acercó con mis profesores, todos doctores, a preguntarles por qué creían ellos que se habría infartado mi papá, me dicen que es la genética. Y eso a mí me daba a entender que no importaba entonces qué tan saludable estuviera o fuera mi dieta y mi ejercicio, porque así era lo de mi papá, pues yo iba a tener el mismo destino. Eso me lleva a estudiar nutrición y genética, nutrigenética en la Universidad de las Islas Baleares. Y ahí es donde me doy cuenta de que, ok, es cierto, dentro de mis genes están escritas todas las enfermedades no infecciosas que puedo llegar a padecer. Sin embargo, no hay razón para que se presenten si yo cuido la forma en la que está programado mi cuerpo. Entonces, que si yo sé que tengo estos riesgos y conozco los genes y sé qué es lo que necesitan, se los puedo dar para que el gen se mantenga apagado. Y si se queda apagado, pues la enfermedad no sale. Y ese es mi objetivo y es el objetivo que tengo con mis pacientes y es el objetivo del libro. Ayudarte a comprender que aunque tengas una historia familiar de ciertas enfermedades, no estás destinado a padecerlas, pero tienes que darle a tu cuerpo lo que realmente necesita sin estar como en esta parte de prueba y error, pensando que estoy haciendo algo saludable cuando quizá no es lo mejor para mí. Hay que comentarles a todos nuestros escuchas que aunque para algunos es un tema desconocido, tu libro es muy claro. Lo dices desde casi estudiabas en clase de biología, anatomía, súper explicado, hay diagramas, tienes ejemplos de alguno de tus pacientes. Y en el primer capítulo hablas de la genética, de la nutrición. Y tú mencionas, ¿qué funciones programan nuestros genes? ¿Qué enfermedades están escritas en ellos? ¿Qué nutrientes requieren y cómo los metabolizan? Es información que se pueden usar a nuestro favor para prevenir el envejecimiento temprano y alargar nuestra longevidad. Explícanos un poco de este tema, por favor. Claro, hemos pensado durante muchos años que ser longevo, es decir, vivir muchos años es lo mismo que ser viejo, ¿ok? Cuando en realidad no lo es. Eh, la vejez comienza en el momento en el que las funciones de nuestro cuerpo empiezan a declinar y eso puede ser a cualquier edad. Entonces, si yo tengo entre 40 y 50 años y estoy con que, híjole, ya me duele la espalda, me truenan las rodillas, ¿qué significa eso? Que las células que están ahí, por alguna razón, ya no están pudiendo mantener la función adecuada, a lo mejor de estabilidad, de fuerza, de estructura. Entonces, está envejeciendo esa parte de mi cuerpo. Sin embargo, no estoy viejo, tengo 40, 50 años, ¿verdad? Por otro lado, tenemos gente, que es el caso de un paciente, yo vi que tenía 77 años y yo preocupada pensando, híjole, ¿podrá bajar las escaleras a donde yo estoy y tal?
Y cuando entra, yo digo, este señor no tiene 77 años. Y le pregunto, ¿cuántos años tienes? Y me dice, 77, ¿eh? Está escrito en mi entrevista. Y le digo, estás muy bien. Y me dice, ah, claro. Me dice, yo estoy muy joven. Me dice, a ver, estoy mejor que ni cuando tenía 50 años porque me he cuidado mucho. Y entonces ahí te das cuenta que ser longevo es en realidad mantenerte joven durante muchos años, lo cual es sinónimo de mantener tu cuerpo y tus células funcionales el mayor tiempo posible. Mientras que ser viejo significa que por alguna razón las funciones de tu cuerpo van en decremento. Y esto, te digo, puede suceder a cualquier edad. Lo que yo propongo en este libro es, conoce tus genes, conoce la cantidad de nutrientes que requieres, conoce qué necesitan tus genes diferentes a los míos para poder mantener esa funcionalidad por más años y comienza a dárselos lo antes posible. Y eso En, nos puede ayudar a retrasar el envejecimiento. en uno de los capítulos de tu libro mencionan que cuando se acercan a ti las personas, que a ellos les angustia mucho a las parejas. ¿Puedo programar los genes de mis hijos? Y tú ahí nos explicas en ese capítulo que si todas las parejas se programaran 3 meses antes, se depuraran, dejaran de tomar alcohol, se cuidaran, realmente un bebé podría nacer con unos genes diferentes. Cuéntanos esto. Sí, tenemos nosotros nuestros genes, pero sobre nuestros genes tenemos algo llamado epigenética. Son como, yo lo explico siempre que son como unos candados que se pueden pasar a las siguientes generaciones abiertos o cerrados. Si yo paso esos candados cerrados, entonces la enfermedad sobre la que se encuentran, que está escrita en el gen, pues esa enfermedad no se va a presentar porque el candado está cuidando. Pero si yo paso ese candado un poquito abierto, sin tanta fuerza, la enfermedad puede ser más probable en mis hijos. Resulta que cuando yo planeo, porque claro, esto tiene que ser algo planeado, tener hijos, lo ideal que tengo que hacer es revisar cómo está mi salud. ¿Por qué? Porque yo sobre mis genes tengo una capa de protección que puedo pasar a la siguiente generación. Y esta capa de protección son como si fueran unos pequeños candados. Si yo paso candados cerrados, entonces la enfermedad que está escrita ahí en los genes se va a copiar con ese candado cerrado y se va a pasar así a la futura generación. Y este candado tiende a permanecer cerrado por mucho tiempo. Sin embargo, si yo no cuido tanto mi estilo de vida, a lo mejor ese candado está un poco débil, está un poco más abierto. Entonces, al pasar a la siguiente generación, tiene mayor probabilidad de abrirse y al final la enfermedad de expresarse. ¿Qué puedo hacer yo para mantener esos candados lo más cerrados posibles y que así se copien para mis futuros hijos? Te digo, al menos 3 meses previos a la concepción, yo debería de buscar tener una buena suplementación, por ejemplo, con ácido fólico, aunque no es la única vitamina útil, también está la vitamina B12, la vitamina B6. Debería de buscar disminuir la ingesta de alcohol que yo tengo, porque al final el alcohol va y abre los candados, es un oxidante muy fuerte, lo mismo el cigarro. Debo de buscar tener mejores ciclos de sueño para lograr mantener mejores niveles de glucosa e insulina. Y debo de buscar tener mejor salud emocional y cuidar mejor el estrés, porque hay muchos estudios, tal cual como lo planteo en el libro, que hablan sobre cómo los miedos se pueden pasar de generación en generación. Entonces, al final, los genes los voy a pasar, con enfermedad, sin enfermedad, completamente al azar, pero los voy a pasar. Lo que me importa a mí es con qué tanta protección los puedo pasar. Ahora que soy mamá, me ha tocado escuchar que amigas y papás, es que a veces me encantaría como poner a mi hijo en una burbuja y que nunca le pase nada. No estoy diciendo que con estos 3 meses no vaya a importar nada más, o sea, que ya lo metas en una burbuja, pero al menos puedes asegurar un poco más de protección respecto a la salud de tus hijos
si por lo menos esos 3 meses de un embarazo planeado comienzas a tener cambios positivos en tu salud. También hay algo muy interesante que dices en otro capítulo. Las decisiones que tomamos en nuestra vida modifican el destino escrito en nuestros genes. Tenemos el control de reescribir el camino que nuestra salud va a tomar, sin importar la protección epigenética que heredamos de nuestros padres. Explícale al público un poco esto. Claro, como te digo, entonces, nosotros, tú y yo, ya recibimos de nuestros papás estos candaditos. La diferencia entre nuestra generación y la de ellos, quizá es que ellos no tenían esta información. Ellos no sabían que tenían el poder de mandar estos candaditos cerrados. Ellos no sabían, en muchas ocasiones, depende de la edad de nuestros papás, que debían de estar tomando ácido fólico. Por ejemplo, apenas en el año 2010 comenzamos a hablar de la importancia del ácido fólico en los hombres. Antes es que no se hablaba de esto. Entonces, al final, como nuestros papás no tenían esta información, es probable que muchos de los candaditos de esta protección epigenética que nosotros heredamos, pues no haya sido la más óptima. ¿Qué podemos hacer el día de hoy? ¿Qué puedo hacer si yo ya tuve hijos y no tenía información sobre esto y ahora estoy asustada pensando en, híjole, es que, ¿qué voy a hacer en este momento? O sea, ya no les pasé protección. ¿Qué nos queda hacer? Nos queda tener un buen estilo de vida y cuidarnos a partir de hoy. Si podemos conocer nuestros genes y saber exactamente cómo nos debemos de cuidar, qué mejor. Pero si no, bueno, es buscar tener mis chequeos anuales o cada tiempo que me los pida mi doctor para ver si se está expresando o no alguna enfermedad. Tengo que buscar disminuir el uso de sustancias adictivas que, si ya estoy pensando, híjole, ¿sabes qué? Es que mi papá fumaba y mi mamá fumaba, o sea, a lo mejor estos candaditos están medio abiertos, pues ¿qué me queda hacer a mí? Pues no fumar. Intentar cerrar estos candados, porque sí lo podemos hacer. Si yo, como dueño de mi destino que soy, comienzo a tener un estilo de vida saludable, tengo el poder de que estos candados que se estaban empezando a abrir empiecen a cerrarse. Y si se empiezan a cerrar, la enfermedad que está escrita ahí abajo no tiene por qué presentarse. Y puedo heredar yo esa protección que a lo mejor a mí no me heredaron, pero que logré formar con un estilo de vida bastante saludable y acorde a mi genética. Hay algo que también comentas en el libro, que aunque sean hermanos, aunque sean familia, ninguna persona va a tener los mismos genes que las otras. Y muchas veces la alimentación que para uno le podría hacer bien, para otra persona como tiene genes diferentes, es totalmente pues erróneo, ¿no? Y aquí entra mucho estos capítulos que mencionas sobre los mitos y las verdades. Que deja de tomar leche porque te hace daño. Que no le pongas tanta sal a tu comida. Y somos personas totalmente diferentes. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Dentro de y esa, fíjate, es una pregunta que me han estado haciendo desde que salió el libro, o sea, ¿cómo aplicar esto dentro de las familias? Pues bueno, al final la base de una alimentación saludable a nivel mundial, y de esto es que no cambia, en realidad tenemos que comer suficiente cantidad de verduras, una cantidad adecuada de frutas, tenemos que comer todos fibra, porque al final, por ejemplo, la funcionalidad de nuestro intestino es muy similar en todos. Entonces, ya que de ahí que tú tengas que tomar un tipo de leche y yo otra, bueno, quizá es cuestión de que en casa sepamos bien qué se tiene que hacer. A lo mejor tenemos que comprar una marca distinta o a lo mejor decimos, ¿sabes qué? A ti te cae bien la lactosa y a mí no. ¿Qué es lo mejor para los dos? Pues bueno, compramos deslactosada y ya está. Al final sí podemos tomar decisiones generales dentro de nuestra familia, aun y que todos seamos un poco distintos. Tenemos que saber que hay productos que se pueden acoplar a todos nosotros y que no hay una dieta que te va a decir, o no hay genes más bien, Patricia, que te van a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes comer arroz porque tienes este gen que dice que el arroz no. A ver, a lo mejor en un futuro vamos a descubrir eso. En realidad es que no creo. Sin embargo, es a lo mejor tú tienes que agarrar una porción, mientras que yo me puedo servir una porción más grande,
A lo mejor tú tienes que agarrar una porción más grande de pollo, mientras que yo, de esa misma proteína, necesito muchísimo menos. Entonces, dentro de una familia se puede conjuntar todo esto, sí, lo hacemos en el consultorio, en estas sesiones, y es algo común que vemos, viene toda la familia para conocer cómo lo deben de hacer y al final se les enseña cómo poder manejarlo todo ahí. Y al final, imagina, pues vamos tú y yo a un restaurante y en el restaurante a lo mejor tú te pides un plato de ceviche, porque a lo mejor la proteína te va súper bien, mientras que a mí me va mejor una pasta con verduras. Entonces, al final es conocer mis genes para tomar mejores decisiones. Nunca se va a tratar de aislarnos y de no salir con ellos porque no puedo comer igual que ellos y demás, sino es nada más cómo puedo modificar para que sea mejor para mí. Inclusive en el libro pones un ejemplo de un chino japonés que fue a visitarte y que había dejado su dieta de arroz y que se puso a comer la comida mexicana que le encantó. Y al final de cuentas no le hacía daño al arroz, o sea, tuvo que regresar a su comida original porque eso era lo que su genética le pedía. Exacto, y fue muy curioso ese caso porque cuando llega conmigo, él me dice, no, no, yo me quiero hacer el examen. Y yo le digo, es que creo que ni siquiera es necesario. O sea, de verdad creo que nada más tenemos que regresar como a la raíz de lo que es tu dieta tradicional. Ujú. Y no, pues me lo quiero hacer para ver si es cierto. Y yo, pues venga. Y le hago el examen y al final era eso. O sea, él necesitaba regresar mucho a sus tradiciones. Y pasa esto, ¿no? Que tendemos a catalogar luego los alimentos como buenos o malos sin preguntarnos buenos o malos para quién. Y que al final un alimento no tiene un valor moral y que visto desde distintas lupas, digamos, culturas, entonces los alimentos tienen una connotación muy distinta. Estamos hablando de una persona del continente asiático acostumbrada a comer arroz, pero llega acá y le dicen, ¿sabes qué? Eso no, eso es lo peor. Es que, ¿cómo le puedes decir eso si durante más de 4 décadas lo estuvo consumiendo y nunca se enfermó? Entonces, hay que voltear a ver siempre el contexto en el que se están desarrollando las personas, eh, buscar en su historia qué es lo que ha pasado y claro, se puede confirmar con los genes. Más rápido, sí, más fácil también, pero en caso de que alguien no pueda hacerse un examen genético, es que hay mucho que voltear a ver para poder decir, ok, creo que vamos por aquí y por acá. Puede haber prueba y error, sí, pero tenemos que ya quitarnos esa idea de que todos vamos a caer dentro de la misma dieta. ¿A partir de qué edad recomiendas hacerse un estudio genético? Mira, se puede hacer en realidad a partir de los 4 o 5 años que el niño ya se puede tomar como la muestra es un hisopo como el que tengo aquí. Mira, voy a abrir y se puede tomar una muestra, ¿no? Es un raspado en el cachete. Ahora, en mi caso, cuando han venido papás y se lo quieren hacer a sus hijos, yo sí les pido solamente que los dejen explorar también, al menos en la cuestión del ejercicio. Resulta que veo algunos deportistas de alto rendimiento, de equipos y demás, y dicen, bueno, es que de una vez con esta información mi hijo ya puedo saber eh, si él puede ser más, o sea, mejor centro delantero o defensa y tal, porque claro, el mismo examen en los genes nos habla de tu capacidad deportiva, de tu tipo de fibras musculares, y eso sí te puedo ubicar, al menos en el fútbol, dentro de la cancha, en un lugar más óptimo. Pero yo les pido mucho, déjelos explorar, déjalos ser niño. O sea, él se va a dar cuenta dónde es mejor, así como tú te diste cuenta dónde eres mejor, porque es donde fluyes más, donde menos te lastimas, donde eres el más rápido y el mejor, pues es que tiene mucho que ver con tus genes. Entonces, en realidad se puede hacer desde esa edad siempre y cuando eh, los papás no caigan también como en una obsesión en la perfección de sus hijos, que los sigan dejando explorar los alimentos, la actividad física. Creo que ahí es donde está como esta línea muy, muy delgadita en la ética respecto a los exámenes genéticos. O sea, ¿para qué lo quiero? Lo quiero para su salud, lo quiero porque lo quiero empujar a ser como el mejor en algo y a lo mejor el niño no quiere, pero en realidad
por autonomía se lo pueden hacer desde los 4 años, entonces ya pudiéramos tener la información. Alejandra, háblanos un poco de un día de tu trabajo en tu consultorio. Ok, perfecto. Entonces, un día en mi trabajo en el consultorio, eh, llego temprano y voy recibiendo paciente por paciente. Usualmente pondré unos o más de un par de test genéticos al día. En ese tipo de consultas, mis pacientes llenan primero una entrevista y durante el tiempo que están aquí, vamos platicando sobre esa entrevista que yo ya leí previamente. Entonces, hablamos sobre sus ciclos de sueño, sobre su salud emocional, sobre el tipo de actividad física que están haciendo. Les pregunto por qué la hacen, si es por moda, si es por gusto, si es con qué intención. Lo mismo hablamos de sus alimentos y los voy guiando un poco en todas estas áreas, ¿no? No soy psicóloga, no soy psiquiatra y no pretendo serlo. Sin embargo, con la experiencia que tengo he sabido identificar patrones que te pueden llevar a un estrés más alto, riesgos de ansiedad y de depresión, por lo cual, al ser yo muchas veces la persona de primer contacto en cuanto a salud, sí los guío a buscar ayuda profesional en varias áreas. En otras ocasiones puede ser en cuestión del sueño, porque me dicen, no, pues yo ronco, pero ay, súper normal, todos roncamos. No, 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 que eso no es normal. Entonces, será común, pero no es normal. Al final termino siendo una evaluación de estilo de vida y guiando a mis pacientes hacia, o sea, qué pasos siguientes debemos de estar tomando. No me enfoco solamente en los alimentos. Se les toma una muestra, las muestras las mando a analizar. Al día estaré entregando también un par de reportes, que esas son mis citas favoritas, porque imagina que tengo al paciente enfrente de mí, ya tengo toda su historia clínica, tengo exámenes de sangre y tengo exámenes de genética. Entonces, yo todo esto ya lo analicé un día antes, tengo toda la información del paciente, o sea, ya sé por qué te sientes así, por qué te sientes sin energía, ya sé por qué no ves el cambio que estás buscando en el ejercicio. Entonces, tengo toda la información, entonces a veces soy yo la más emocionada de entregárselo al paciente, ¿no? Decirle, mira, es que tu gen dice esto, pero tú estabas haciendo esto otro, y estos son cambios pequeñitos que tienes que hacer en tu día a día para poder mejorar. Y al final eso es lo que quiero, enseñarle al paciente qué está haciendo bien, entonces eso ya no se tiene que preocupar, y cuáles son los pequeños cambios, o sea, cambios que yo les llamo cambios milimétricos que tienen que hacer en su día a día para comenzar a mejorar su salud y cómo irlo evaluando. Y entonces les voy explicando cada gen por gen y al final terminan felices, impactados. Yo también les mando toda esa información. Durante los días también tendré algunas conferencias que estar dando en universidades, algunas 2 por semana más o menos, y algunos días por semana doy clase. Entonces doy clase en universidad, estoy dando ahorita clase en el TEC de Monterrey y acabo de terminar un ciclo de clases en la Universidad del Espíritu Santo en Ecuador. Y a la 1 me voy por mi hijo. Entonces, eso es más o menos toda mi mañana. Aliméntate según tus genes. ¿A qué público va dirigido? A todos los que estamos envejeciendo. Entonces, cuando nosotros terminamos de crecer, comenzamos a envejecer. A partir de los 20 años sería una muy buena lectura porque es el momento ideal para generar hábitos que se queden para toda la vida. O sea, es impresionante la cantidad de pacientes que recibo que me dicen, me hubiera encantado saber esto mucho antes. Entonces, por un lado son ellos, ¿no? Los que ya empiezan a tener como un poco de remordimiento, de no haber comido mejor, de no haberse suplementado, de no haberse hecho estudios, de no saber que a partir de los 40 se tenían que hacer una densitometría o tenían que hacer tal, y ahora ya están sufriendo los estragos de estos problemas de salud que ni sabían que tenían. Por otro lado, cada vez más a partir de los 30 años, los pacientes ya comienzan a presentar, comenzamos porque yo ya tengo 30, pero enfermedades cardiovasculares. Entonces, es difícil como ver a alguien de mi edad, de 34, que muchos, y me ha tocado verlos, ya pasaron por algún infarto
o tiene un colesterol en el cielo, ya tiene una hipertensión que no se puede controlar. Y dicen, es que no sé ni cuándo comenzó esto. Pues es que ya lo vienes desarrollando desde hace muchos años. Hay que saber que las enfermedades que nosotros vamos a presentar no pasan de un día a otro. Las infecciones así, pero todas las demás no. O sea, pasamos años para presentarlas. Entonces, a partir de los 20 años creo que es una muy buena lectura. Para todos los demás es que hay que leerlo. No es para el paciente que ya está en la etapa a la que le llamamos adulto mayor. Ese paciente a lo mejor ya va un poquito tarde. Pero ¿qué tal si nosotros a nuestros 40 años comenzamos a hacer ejercicio de fuerza? Ese fue el caso justo del paciente de 77 años que llegó aquí. Y le pregunto yo, ¿cómo te has mantenido tan bien? Entonces él me cuenta que era maratonista de toda la vida, pero que a los 60 años se lastimó un chamorro y su doctor le dijo, es que no tienes músculo. Y me dijo, yo me ofendí, Ale. O sea, ¿cómo que no tengo músculo si soy maratonista? Me dice, me fui a hacer un estudio y efectivamente tenía muy poquita masa muscular. A partir de los 60 años comienzo a hacer pesas. Me dice, me cambió la vida. O sea, soy el único de mis amigos que sigue subiendo montañas, que juega con sus nietos, que anda arriba y abajo, que no usa bastón, que tiene estructura muscular. Me dice, al final creo que eso fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Y cuando él se hace el estudio genético, efectivamente él necesitaba ejercicio de fuerza. Y me dice, imagínate que yo me hubiera enterado de esto 20 años antes. Me dice, ok, no existían los estudios, pero imagínate que lo hubiera podido hacer. Y entonces, mientras más pronto nos enteremos de esto, mientras más pronto tengamos también en mente que no todo lo que se dice por ejemplo, en cuestión de moda, de nutrición, de ejercicio, aplica para todos, más pronto también vamos a comenzar a reflexionar sobre si lo que yo estoy haciendo el día de hoy lo hago porque me está haciendo bien, porque es para mi salud o porque es por moda. Voy a comenzar a tener en cuenta me tengo que ir a revisar, tengo que saber cómo están mis chequeos, tengo que aprovechar a veces esas prestaciones de los trabajos y eso nos puede ayudar a tomar decisiones a tiempo. El problema hoy es que no las tomamos a tiempo. Pues Aliméntate según tus genes ya se encuentra a la venta, también está en ebook. Alejandra, yo agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras compartir tus redes sociales? Claro que sí, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram, ahí estoy como @aleponce.healthyagingmx. Healthy Aging es envejecimiento saludable en inglés, es a lo que yo me dedico, a poder acompañar a mis pacientes a envejecer de forma saludable. No evitar el envejecimiento porque eso es imposible, sino hacerlo bien. Y en mi página es www.healthyaging.mx. Ahí pueden encontrar información sobre mí, sobre mis libros, sobre TED Talks y sobre en sí mi trayectoria y las cosas que he hecho. Y venga, pues sí, esos son los dos lugares donde me pueden encontrar.